Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Nos encontramos en la ciudad de Orange County, en el condado Orange County, aquí en California, cerca de Los Ángeles, pero no necesariamente en California. Y hoy tenemos aquí un programa muy especial, porque aunque estamos en California, tengo dos invitadas que vienen del otro extremo de este país, vienen desde Miami, Florida. Tengo a la señora Carmen Santamaría. Sí. Carmen, bienvenida aquí a Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias. Y tengo a la señora Angélie Ruiz López. ¿Pronuncié bien el Angélie? Oui. ¿En francés? Sí. Ah, oui, oui, oui. Oui, exactement. Qué bueno tenerlas aquí en este gran momento que estamos viendo esta convención de catequesis de la Arquidiócesis de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Ustedes van a participar en la conferencia? ¿Van a tener alguna conferencia durante estos días aquí? Sí, vamos a dar dos charlas, una hoy en inglés y mañana vamos a dar otra en español. Oh, qué bien. Y las dos son co-conferencistas cuando trabajan juntas. Las dos vamos a presentar sobre lo que enseña la Iglesia Católica de los tratamientos reproductivas. Ajá. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de Carmen y con Angélie. Carmen, ¿dónde es que tú tienes tus raíces? ¿De dónde procede Carmen? Yo soy de familia cubana, o sea, mis padres nacieron en Cuba y yo nací en Puerto Rico, pero me crié en Miami. Desde que tengo 1 año estoy en Miami. He estado ahí toda mi vida, o sea, en la iglesia, he estado casada casi 18 años con mi esposo que nació en Cuba, pero también se crió en Miami, salió a los 6 años. Tengo 4 hijos. Ajá. Tengo 2 hijos biológicos y 2 adoptados. Ajá, qué bien. Te fuiste rapidito, ya me contó toda su historia en 1 minuto. Pero cuéntame una cosa, ¿tu familia en qué año sale de Cuba? Mis padres salieron en el 66. O sea, les tocó vivir un tiempo bajo el régimen comunista, de los Castro, comunistas. Pero ellos se fueron a España pero, o sea, la familia mía todavía ha salido, o sea, algunos de mis primos salieron por Pedro Pan, algunos, o sea, por todas formas de salir de Cuba y estar, o sea, tener libertad. Ajá. Pero todos eventualmente fueron a dar a Miami. Ajá, pero entonces tus padres van a España. Y después ellos, cuando iban a ser yo, quisieron que yo fuera ciudadana americana, fueron a Puerto Rico para que yo naciera ahí, que estaban mis abuelos y mis tíos. Ajá. Y después al año decidieron irse a Miami. A Miami. ¿Y de familia cuántos son de tu papá y tu mamá? No, yo soy hija única. ¿Hija única? Sí. La consentidita. La consentida soy yo, eso sí. La princesita, no la reinesita. Sí. Yo quiero decir que no soy, o sea, ese es el estereotipo, ¿no? De la niña mimada, pero bueno, yo lo reconozco que a veces, bueno, siendo hija única, toda la atención iba a mí. Claro. Sí. No, y sobre todo en las familias donde hay niños y niñas, yo no sé si en tu familia son niños y niñas. Tengo un hermano. Sí, la niña siempre tiene algo muy especial, ¿verdad? Es verdad. Ajá. Así que en San Juan, Puerto Rico fue que el Señor te trajo a este mundo. Exactamente, pero después, o sea, yo iba solo a visitar, pero en Miami es donde toda mi vida ha sido. Estudié en Miami, fui a la universidad, todo en Miami. ¿Qué estudiaste en Miami? Primero estudié negocios en la Universidad de Miami. Pero antes tus estudios elementales, ¿dónde los hiciste? En Miami, colegio público, fui a Coral Gables Senior High School y después me quedé en Miami, estudié en la Universidad de Miami negocios. Después de casada, discerní que quería regresar a la universidad y estudié Derecho, entonces ahora soy abogada. Entonces tienes los 2 títulos, administradora de negocios y abogada. ¿En qué línea de abogacía trabajas? Hago bienes raíces más que nada. Anda. Sí. O sea que si uno quiere comprar una casa en Miami, la persona a ver es Pueden buscarme, sí. Ajá. Sí. Ajá. Qué bueno. ¿Y cómo es que te has involucrado en la iglesia? ¿Tu formación fue católica, fue en familia? En la familia. En familia, porque exacto. en los colegios públicos no hay formación católica. Hay de formación católica, yo creo, ¿no? Un poco. Bueno, pero Ahora, quizás... No, pero hay cosas buenas, por ejemplo, o sea, Angélique y yo nos conocimos en el colegio público. ¿Son amigas desde entonces? Sí,
muchos años. Mira, qué Sí. interesante. Sí. Y sí, yo me crié, mis padres los dos siempre muy involucrados en la iglesia. Fui de chiquita iba a St. Brendan, la parroquia de San Brendan. Ajá. Y nada, yo desde que soy joven me hice catequista y siempre involucrada en los grupos de jóvenes. Mi esposo también fue al mismo, el mismo high school, la ¿Cómo misma se llama tu secundaria. esposo? Alejandro Santa María. Y va a ver el programa, por seguro. Espero que sí. Bueno, a ver, Alejandro, un saludo desde aquí. Algún día te lo daré. Saludo allá en Miami. Más vale que estés viendo el programa, Alejandro. Entonces él también fue a la misma secundaria, pero también estaba involucrado en los grupos de jóvenes en San Brendan. Ajá. Y nada, sí, siempre involucrados en algo de la iglesia. Y Ajá. ahí fue donde nos criamos y nuestra formación fue en eso. Ajá. ¿Y entonces se conocieron en un grupo de jóvenes tu marido y tú? No, nos ¿No? conocimos porque él iba a la misma secundaria que yo. Ah. Y nosotros, los dos, nosotros hacíamos competencias de matemática. Sí, interesante, ¿verdad? Eso sí nunca había... ¿Cómo son las competencias de matemáticas? Interesante. No, ya, nunca lo había oído, pero a ver. Uno va a un colegio y hacen distintos, por ejemplo, hay competencias de álgebra, geometría. Les ponen problemas de geometría que sí. hay que resolver en X con un cronómetro, cosas así. Sí, de equipo o también individual. O sea, uno toma un examen y la mejor puntuación. Ajá. Entonces, él iba a las competencias, ya después de graduado, él regresaba Ajá. a ayudar a los estudiantes para que el colegio lo hiciera bien en las competencias. Ajá. Y ahí fue que nos hicimos amigos, pero él tiene 4 años más que yo. Entonces, la diferencia de edad cuando uno es joven, por ejemplo, 14 y 18, es bastante. Ya cuando uno es mayor, no importa. A mi edad, 4 años no cuentan, pero sí a los 14 años, uno ve a una chica, a un hombre de 14 y se le hace un viejo, ¿verdad? No, y para los padres también. O sea, Así que eres experta en problemas de matemáticas. No sé si experta, mi esposa A ver, es mucho mejor. te voy a poner una, a ver qué tal lo haces. A ver qué No tal lo creo haces. que lo haga muy bien. ¿Cuántos son 2 más 1? 2 más 1, 3. Pero para Dios 2 más 1 es 1. Bueno, Claro, sí. cuando uno se La casa. Trinidad. Cuando uno se casa Sí. también. 2 más 1, 3, pero 3 personas distintas, un solo Dios Uno, sí, verdadero. Así que es ahí verdad. las matemáticas se rompen. Sí, no era ese tipo de competencia. Ajá. Bueno, vamos a seguir hablando con Karen, pero vamos con Angeli. Sí. Angeli, cuéntame entonces de ti, tú, ¿dónde es que el Señor te trae a este mundo? Bueno, yo nací en Miami. Mis padres, pues mi mamá nació en México, pero de padres cubanos. Anda, qué Y- suerte, ¿dónde nació en México? Ella nació en Ciudad de México. ¿Ciudad de y México? entonces, sí. Pero se fueron antes de la revolución por motivos de trabajo. Ajá. Mi abuelo fue entrenador de caballos y viajaba mucho. Y entonces estaba viviendo en México por un tiempo. Ajá. Y entonces después se mudaron a Miami. Bueno, Ajá. primero a Ohio y después a Miami. ¿A Ohio? Ohio, sí, Por pasando allá no mucho hay muchos frío cubanos, y ¿verdad? Por Ohio no es uno de los lugares que a los cubanos les tuvieron que acomodan. aprender inglés rapidito. Ajá. Y entonces, pues, mi mamá conoció a mi papá en Miami, mi papá de padres cubanos. Ajá. Salió poco después de la revolución. Vinieron a Miami, también vivieron en España. Mi tío, el hermano de mi papá, salió por Pedro Pan. Ajá. Y pues nada, se vivieron en Miami y desde entonces están ahí. Y entonces tengo un hermano. Ajá. Le llevo 6 años y medio. Y también casada con un hijo de padres cubanos que conocí en el grupo juvenil de la parroquia. Y ¿Cómo se llama él? Richard López. ¿Y Richard nos está viendo? Ojalá. Ahora va el saludo para ti, Richard. Espero que también nos estás viendo. Así que un saludo, Richard. Gracias. Ajá. Y también tenemos 6 hijos. Y 6 hijos. Sí. Ajá. El primero también que adoptamos, gracias a Ah, Dios. el primero fue adoptado. Sí. Y el segundo, los otros, sorpresas de Dios. Los otros 5 son tuyos. Todos son nuestros. Bueno, son pero, tuyos, pero me claro, refiero los otros 5 de son parto tuyo, biológicos, claro. sí, exactamente. Sí. ¿Y tú qué estudiaste, Angeli? Yo estudié periodismo y estudios internacionales en la Universidad de Miami para el bachillerato. Ajá. Y después hice la maestría en Boston College, estudié Ajá. teología ¡Wow! y volví Sé a que me Miami. tengo que cuidar de no decir ideologías acá porque tengo una teóloga aquí con nosotros, disparates. No se crea, no se Ajá. preocupe. y nada, pues entonces estoy en Miami. Conocí a mi esposo 2 semanas después de volver a Miami, después de la maestría. Ajá. Y nada, hemos estado casados 16 años, Ajá. así.
y nada. Bueno, en realidad tienen pocos años de casado, porque 14 años, 16 años realmente es ya cuenta. Ellos son 18, ¿verdad? 18. Tú tienes 2 años más que 16, 18 y 16. Exacto. Y Pero se conocieron en el high school. Sí, mira lo interesante, usted hizo la pregunta sobre las escuelas públicas. Nosotros tuvimos varias clases juntas, pero no la conocía muy bien. Pero me llamó la atención porque yo también crecí involucrada en la iglesia. Y me llamó la atención porque ella llevaba un pullover, una camiseta, un sweatshirt que decía, la vida es corta, reza duro. Y yo pensé, ¿cómo es? ¿La vida es corta, reza duro? Reza bien duro. O sea, life is short, pray hard. O sea, en inglés, ¿no? En inglés. La vida es corta, reza muro. No muro, mucho. Exacto. Y me llamó la atención, ¿no? Porque uno piensa, lo primero que pensé fue, wow, yo no tendría la valentía para ponerme un pullover así. Ella lo tenía puesto. Y ella lo tenía puesto. Y yo, o sea, en ese momento dije, yo quiero conocerla a ella, porque su fe obviamente es importante para ella y para mí también. Y desde entonces, o sea, comenzamos a hablar y así le caíste con la pregunta, oye, ¿por qué traes puesto este? No, eso no nota mental primero. Y después creció no, sería interesante que alguien te pare y te diga, ¿por qué traes puesto esto? No, me lo dijo años después. Vaya. Sí. Pero ese fue el gancho para... Sí, me puse la meta de que, o sea, quiero conocerla, obviamente su fe es importante para ella. También teníamos unas amistades en común. Somos 4 en sí que crecimos como hermanas desde que teníamos 14, 15, 16, o sea, depende, no hace mucho, porque son muy jóvenes. No tienen que decir qué tan jóvenes son, pero ahí lo dejamos. Pero el tiempo pasa así de rapidito. Pues entonces, sí, así nos conocimos. Desde entonces estudiamos también en bachillerato juntas y permanecimos hasta hoy día, que somos madrinas de 2 hijos y en sí nos consideramos como si fuéramos hermanas. Qué bueno. Ustedes conocen ese libro de Proverbios que dice que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Y yo creo que ustedes tienen una amistad muy estrecha, o sea que es un tesoro la una para la otra, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Y a nivel de matrimonio me imagino que también tienen mucha relación con los esposos. Sí, nuestros hijos dicen que son primos. Qué lindo. Sí, ellos, o sea, una vez a la semana comemos juntos, o sea, sí, es muy bonito. Las familias son muy unidas. Sí. Y mira cómo Dios trabaja, entonces de esta amistad, después ahora viene mucho de lo que ustedes han aportado a la iglesia a través de esta relación de amigas y compañeras ahora en misión, ¿verdad? Exactamente. Sí. Qué interesante. Bueno, qué lindo que nos han contado parte de su vida. ¿Les gusta la frita cubana? Sí. ¿El guarapo? No, el guarapo no. No, pero me refiero al guarapo, no el del vino. No, el guarapo, la caña cuando la muelen. Sí, no me acaba de gustar. Eso es muy cubano, ¿verdad? El guarapo. Sí, pero no. Porque también creo que en Miami le llaman guarapo, también le llaman al trago, ¿no? No sé, yo conozco ese de que es caña. Pero sí, es caña, pero no nos gusta tanto. La materva, pastelitos. Bueno, entonces cuéntame, Carmen, ¿cómo nace en ti, digamos, ya el empezar a buscar en la iglesia, proyectarte en alguna forma de servicio? Aparte de tu trabajo con los jóvenes, en fin. Sí. Bueno, lo que nos trae aquí a la conferencia, convención. Sí. Nosotras, bueno, como ella les contó, nosotros hemos sido amigas por muchos años y siempre muy allegadas, o sea, y nosotras, bueno, nos casamos, empezamos a tener... Ella trató de empezar su familia y ella se encontró teniendo dificultad, quedando en estado. Y ella empezó a buscar mucha información y bueno, ellos decidieron adoptar que Emanuel, que es mi ahijado. Entonces... Qué lindo nombre le pusieron, Emanuel. Sí. Y entonces o sea, mi esposo y yo ya en ese momento ya teníamos una hija, mi hija mayor, Mónica, pero nosotros habíamos caminado todo ese proceso con ellos, ¿no? Como nuestros amigos, nuestra familia. Y nada, nosotros en nuestra familia tuvimos a Mónica, después, 2 años después tuvimos a otro hijo, Antonio Javier, y nosotros queríamos seguir teniendo hijos. Y en ese momento nos encontramos con que no podíamos tener más hijos. Y ella ya había pasado por este proceso y yo entonces pude, en realidad, con ella, o sea, yo había caminado eso, pero bueno, las dos nos vimos que no había un recurso para las personas católicas enfrentándose con la infertilidad. O sea, no había un libro, no había una forma de en realidad saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer. O sea, uno tenía que hacer uno mismo su propia búsqueda y es mucha información, leer encíclicas, o sea, que no era algo que fuera fácil para todo el mundo.
Y aunque ya lo había pasado ya hace unos años, todavía la necesidad estaba ahí y nosotros nos vimos que más y más personas estaban enfrentando la infertilidad, teniendo dificultades y nada, nos dijimos, bueno, vamos a ver si nosotros podemos hacer algo. Y nos pusimos a escribir el libro y ahí eso fue lo que hicimos y ahora nos vemos con eso de poder transmitir ese mensaje, ¿no? Y a través de ese proceso también nosotros, mi esposo y yo adoptamos. Siempre habíamos querido adoptar, pero bueno, Dios sabe el tiempo cuando hace las cosas y decidimos adoptar un poco, o sea, vamos a decir, adelantamos el tiempo. O sea, habíamos pensado que íbamos a tener más hijos biológicos, pero así no fue y Dios nos dio gemelos. Nuestra hija Mónica rezó para... ¿Gemelos? Sí, ella le pidió a Dios gemelos, varón y hembra, y Dios nos dio varón y hembra. Me gusta tu petición, te lo voy a dar. Sí, como Santa Mónica, o sea, que rezó mucho. Nuestra hija, ella reza mucho, tiene mucha fe. Pero qué interesante cómo después de esos años de amistad les une la causa de la infertilidad en ambos casos de los dos matrimonios, ¿verdad? Qué interesante. Sí. Y es interesante porque Dios, yo creo que muy claramente nos llamó a esto, aunque teníamos los hijos o ya habían empezado a crecer las familias, Él seguía tocándonos la puerta diciendo, yo quiero que ustedes me ayuden en esto, me ayuden a producir un libro que les dé apoyo a las parejas. También su esposo escribió un capítulo en el libro de la perspectiva masculina, porque también los hombres se ven con que no quieren hablar, es tabú, no quieren hablar de los problemas de infertilidad entre ellos. Las mujeres por lo menos se abren un poco y comparten y pueden compartir eso, pero los hombres... incluso un comentario, yo conozco parejas que cuando han llegado al punto de que no pueden tener familia, se separan. ¿Es verdad? Dicen, no, mira, tú coge por tu lado, yo por el mío, a ver si encontramos con otra pareja, encontramos solución. Y muchas veces disuelven un sacramento, porque muchas veces han sido casados por la iglesia y en aras de ese, digamos, de problema, rompen un matrimonio cuando no buscan una solución como ustedes dos buscaron, ¿verdad? Es verdad, es verdad, es muy triste. Y queríamos evitar eso, ¿no? Que eso pase. La cosa es que la iglesia enseña cosas tan lindas sobre este tema, pero si uno no hace la búsqueda, los doctores no le van a decir esto. Al contrario, los doctores van a decir, yo puedo lograr de que tú salgas en estado, pero no ayudan a la pareja a ver si hay algún problema médico, si hay algo que se puede ayudar, mejorar la salud de la mujer, del hombre, cualquiera. Y yo creo que hay que mirar y tomar muy en serio lo que dice la iglesia, porque es muy bonita y muy rica. Vamos a hablar ampliamente del libro y de lo que la iglesia dice, pero una cosa que me llamó mucho la atención que tú mencionaste, escribimos un libro. Bueno, pero eso suena como que me senté y empecé a escribir, no. Para escribir un libro ustedes tuvieron que empezar a hacer mucho estudio. Sí. Ajá. ¿A qué fuentes ustedes se abocaron para empezar a buscar información? ¿Qué dice la iglesia o qué dice la ciencia? En fin, ¿qué tipo de fuentes ustedes buscaron para buscar, vaya la redundancia, para poder producir un libro ya tan serio, ¿no? No, ella había buscado ya, o sea, porque también nosotros, Dios nos ha puesto en este camino en formas muy similares, pero al mismo tiempo distintas en cierto sentido. O sea, ella tuvo la infertilidad, lo que se dice primaria, y la mía sería secundaria. O sea, porque yo tuve hijos biológicos y después no pude quedar en esa estado. categoría, ya que estamos hablando de algo que yo nunca había oído. Primaria es el que no pueden. O que al principio, o sea, la primera vez que uno quiere concebir, no están saliendo en estado. Cuando ya has concebido, en el caso tuyo, y quieres más familia y ya no viene, es la secundaria. Secundaria, bueno, vayan tomando nota, porque son datos bien importantes, ¿ok? Entonces tú empezaste a buscar información. Ya había empezado porque dije, bueno, ¿qué es lo que...? Recuerdo que un doctor dijo, porque sabiendo que éramos católicos, bueno, puedes hacer tal y tal tratamiento, pero supongo que no lo querrán hacer porque son católicos. Y yo dije, bueno, es verdad, no quiero, pero ¿por qué? O sea, me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que no? Quiero saber por qué la iglesia dice no a este tratamiento. ¿Cuál era el tratamiento? La inseminación. Ok. Y entonces tuve que aprender. O sea, aunque tengo la maestría en teología, no enseñan esto en la escuela de teología. No. Y entonces pues tuve que buscar. Entonces hay 2 documentos sobre el tema, Donum Vitae y Dignitas Personae. Son encíclicas escritas en distintos momentos, uno en los años 80 y el otro en el 2008. ¿De quién son las encíclicas? ¿De Juan Pablo? Benedicto... Juan Pablo y Benedicto. Juan Pablo y Benedicto, correcto, por los años. Exactamente. Y entonces ahí pues elaboran. Claro, también
la ciencia sigue desarrollando. Claro. Y hay que usar estos documentos a la luz de nuestra fe, de la ética, de la moral, para aplicar estos mismos documentos. Ellos no, de ninguna manera estos documentos pueden tratar todos los tratamientos que siguen saliendo y desarrollándose en la ciencia. Un comentario ahora que mencionas documentos. Hace años un pastor evangélico, amigo mío, me hizo un comentario. Dice, Pepe, ustedes en la Iglesia Católica tienen los mejores documentos que existe de ninguna iglesia. Dice, qué pena que la inmensa mayoría de los católicos no conocen nada de esa riqueza que hemos tenido con tantos siglos de los papas, que nos han dejado prácticamente todos los aspectos de la vida humana han sido ya tratados y nos ha dado a la luz de lo que la iglesia nos presenta, pero la gente lo ignora completamente, ¿no? Eso es. Ni se enteran cuando viene una encíclica, una carta pastoral, un documento, no se enteran. Sí. Y ese es parte del problema, ¿no? Claro. O sea, me vi con esta necesidad de ser, gracias por la red, ¿no? Entonces, si no fuera por la red, no puedo buscar toda esta información. ¿Cuál es la red? El internet. Entonces, pues pude buscarlo, pero yo compartí con Carmen esta inquietud. Yo dije, qué pena que no hay un libro para apoyar a las parejas pasando por esto y que pueda condensar la información en estos documentos que casi nadie se va a sentar a leer para explicar, ok, cuál es el punto más importante de este documento que me puede ayudar en este caminar de la infertilidad. Qué interesante, o sea, tú ya el documento tú ya lo tomas, te lo elaboras a ti misma y ya lo presentas ya como algo que para ti te ha servido, ya lo pones en un lenguaje que puede ayudar a otros que quizá no tengan la misma formación teológica tuya, porque la gente le rehuye muchas veces a los documentos y dicen, están allá arriba, no son para nosotros. Y a veces lo son, a veces lo son. Sí. Hay algunos que son demasiado teológicos que ni los teólogos los entienden. Sí, pero esa Con perdón de las teólogas. No, pero usted tiene razón, Sí, pero por eso nuestro libro también incorpora, o sea, nuestra experiencia también, o sea, la parte pastoral, porque también, como usted dice, es algo muy sensible, tenemos que incorporar eso también, eso lo hicimos en el libro. Claro. Así que entonces tú empezaste a hacer esa búsqueda y ya la compartiste con Carmen. Sí, pero lo que pasa es que paré, porque empezamos el proceso de adopción de nuestro hijo porque sentimos que Dios nos estaba a través de este proceso de infertilidad llamando a adoptar un hijo. Lo adoptamos y pues comencé la búsqueda, pero lo paré. Y entonces cuando Carmen... Te voy a hacer preguntas muy personales. Para iniciar un proceso de adopción, no vamos a hablar del proceso todavía, quizá más adelante, pero ahí tiene que haber una importante comunicación entre el hombre y la mujer. Sí. O sea, tu marido y tú se sentaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? No podemos tener hijos naturales. ¿Lo discutieron? Sí. La espiritualidad nuestra es la espiritualidad ignaciana, de San Ignacio de Loyola. Yo soy jesuítico, toda mi formación, así que me identifico. Pues igual, entonces, o sea, nos vimos con las herramientas que nos pone San Ignacio del discernimiento. Nos sentamos, hicimos un discernimiento en pareja, pero estilo ignaciano. Y vimos. Te voy a tener ahí dile a la gente qué es discernimiento, porque es algo que la mayoría de la gente no utiliza, esa capacidad que nos da nuestro cerebro y nuestro espíritu. ¿Qué es discernimiento? Desde una perspectiva para todo el mundo, a ver. El discernimiento se trata de hacer decisiones a la luz de la voluntad de Dios. O sea, ay, niña, te metiste en aguas profundas. Decisiones de acuerdo a la luz de me encanta, a la luz de la voluntad de Dios. Sí. Y todos tenemos este acceso a poder estudiar, pensar, que Dios nos ilumine a través de su espíritu de poder tomar decisiones según el plan que Él tiene para nosotros. Pero te has dado cuenta que la mayoría, una gran parte de los católicos dicen y rezan el Padre Nuestro cuando dicen hágase tu voluntad, pero viven haciendo su propia voluntad. Y es un reto, o sea, todos los días nos enfrentamos todos los días. con eso, exacto. Todos los días se nos presentan situaciones en que tenemos que enfocarnos, enchufarnos con Dios y decir, ¿cuál es tu voluntad? En este caso, hay que empezar por poner a la luz de la voluntad de Dios mi situación. Sí. Qué interesante, importantísimo esto. Sí, y gracias a Dios, o sea, doy gracias a Dios porque mi esposo comparte esa misma visión, ¿no? Esa misma idea de la fe, que es lo que nos guía para poder tomar decisiones. Y nos vimos muy claramente cuando hicimos ese discernimiento que Dios nos estaba llamando a adoptar un hijo de Vietnam. Y por lo tanto, hicimos ese discernimiento un domingo. Fuimos a misa y Dios nos confirmó en esa misa, en el Evangelio, que era
Pedro teniendo que confiar en Dios, que no quería caminar en el agua, y Jesús le dijo, anda, qué evangelio, confía en mí, confía Bájate, en mí. Exactamente. Sí. Y esto me da escalofrío, porque, o Sí. sea, eso mismo fue, eso es lo que Jesús muy claramente nos estaba diciendo a través de ese proceso. Y qué lindo evangelio, bajarte de la barca, quiere decir dejar tu voluntad. Sí. Bajar lo que tú dices, esto es lo que yo quiero, ¿no? Ahora lo que Dios quiere es camina sobre lo desconocido. Eso mismo, totalmente desconocido. Pues así es, y entonces confiamos en él, y gracias a Dios mi hijo tiene 12 años hoy, y ¿Cómo se llama él? Emmanuel. Ah, Emanuel. Oye, vaya nombre que te pusieron, chico. Te felicito. Tengo que ir a unos breves mensajes. Vamos a volver porque creo que estamos ya entrándole, como dicen, aquí al mero centro del asunto. Volvemos enseguida. No cambie de canal, quédese con nosotros, porque si cambia, se puede ir a meter donde no debe. Volvemos enseguida. Qué bueno que se quedó con nosotros y no se metió en problemas. Aquí seguimos con Carmen y con Angeli. Hay un libro. Ya tú nos comentaste que fueron a las fuentes encíclicas, información, y ya a compilarlo. ¿Trabajaron juntas por cuánto tiempo para elaborar este libro? Bueno, había partes que ya como que estaban escritas, por ejemplo, parte de la experiencia personal. O sea, yo mientras estaba pasando por esto, yo había estado escribiendo como si fuera un diario. Un diario. Ah. Y entonces muchas de esas cosas que ya había, las experiencias, los sentimientos, todo lo que había pasado, eso ya lo incorporé, o sea, en el libro. Cuéntame tus sentimientos. ¿Qué pasa en Carmen cuando ves que ya no puedes biológicamente, naturalmente tener más familia? ¿Qué sentimientos? Es una cruz muy difícil, o sea, porque el querer tener hijos es algo natural, claro. O sea, algo que Dios pone en y más en la mujer. En la mujer la fertilidad es parte de su feminidad. Sí, entonces, y ya habiendo pasado por, o sea, nosotros teníamos ya dos hijos biológicos, y en realidad no sabían qué es lo que había pasado, o sea, qué había cambiado, o sea, por qué no habíamos tenido dificultad y de repente no podemos hacer nada. Déjame hacerte una pregunta médica. ¿La infertilidad se produce solamente en la mujer o puede ser en el hombre o puede ser en los dos? En realidad es como una tercera parte de la mujer, una tercera parte de los casos el hombre y una tercera parte es una combinación de los dos. O sea, ¿siempre se dan las tres partes? Bueno, no, o sea, en una tercera parte de los casos, o sea, vamos a decir... o sea, en una ocasión puede ser que la infertilidad está en la mujer, otra caso es la infertilidad en el hombre. Sí, y a veces los dos tienen algo. No se sabe. O no se sabe, a veces nunca se sabe. En el caso de mi esposo y mío, o sea, es algo que tiene mi esposo, que en realidad no se sabía, obviamente, hasta se van haciendo tantos análisis. Uno pasa por mucho, o sea, con muchos médicos, muchas decisiones, como ella dice, de tomar, a ver, hacemos este tratamiento, no hacemos este tratamiento, vamos a ver a un especialista, no vamos a, o sea, muchas cosas que uno pasa, es una cosa también cada mes, uno tiene la esperanza de poder quedar en estado y después es también como es tan triste cada mes decir no quedamos en estado, o sea, así que es una... Déjame tener una pregunta muy personal, Carmen, ¿y esto afecta un poco la fe? Sí, claro, yo creo que todas esas cosas ¿Te peleaste con el Señor? Yo he sido muy honesta con el Señor, o sea, en la dificultad yo se lo he dicho, pero también... Te digo lo de la pelea en la fe porque a mí me pasó con la enfermedad de mi esposa. Mi esposa va a cumplir 2 años que está en el cielo. Ella pasó por una enfermedad muy tremenda que es leucemia, cáncer. Y llegó un momento, y lo he contado aquí delante de ustedes, lo saben. Llegó un momento que yo me peleé con el Señor. Yo le dije, Señor, pero tantos años que te he querido servir, tanto que yo realmente he dicho que mi vida está en tus manos y ahora que te pido un milagrito, no lo veo. Entonces llega un momento en que sí entra una crisis, ¿me entiendes? Por eso te hago esta pregunta, porque puede ser que le pasa a las parejas, ¿no? Sobre todo parejas católicas que están viviendo una fe. Sí, no, eso mismo de que decir, ok, yo todo este tiempo he sido fiel, no he hecho nada, o sea, en contra de la iglesia, siempre he seguido las enseñanzas, o sea, siempre hemos hecho las cosas bien hechas y ¿por qué no? Porque puede haber una infertilidad que sí es producto de un mal comportamiento del cuerpo, o sea, uso de drogas o exceso de alcohol, en fin, puede haber otras causas que sí podemos nosotros
alterar nuestro metabolismo y puede ser entonces que viene una infertilidad, pero entonces sí tenemos mea culpa, ¿no? Usted como teóloga... Es difícil, bueno, porque lamentablemente vivimos en una cultura que los anticonceptivos se usan tan a menudo, ambos en parejas católicas que en las no católicas, y uno no se da cuenta de que la misma píldora que uno está tomando para no salir en estado, después puede tener unos efectos terribles cuando uno sí quiere conceptar. Angeli, repíteme esto, por favor, viendo a la cámara. Es que esto que tocaste creo que es un punto neurálgico, porque hay muchas mujeres católicas que usan anticonceptivo y no se dan cuenta de que esto puede producir un efecto colateral que es terrible, ¿no? ¿Qué puede producir? Díselo. Son hormonas que la mujer usa por mucho tiempo y no es natural. O sea, estas hormonas que están afectando el cuerpo, hay mujeres que toman anticonceptivos por décadas y después deciden, bueno, sí, ahora estoy lista para tener un hijo. ¿Y qué pasa? Esas hormonas pueden afectar no solamente el cuerpo y cómo funciona, pero también pueden como que esconder algún problema que está teniendo en base y no lo ve porque está regulando la píldora de una manera artificial el mismo funcionamiento del cuerpo de uno y no se da cuenta de que por años ha tenido un problema y no ha podido resolucionarlo. Qué cosa más importante esta que se acaba de apuntar acá. Porque además hay otro punto que lo he dicho en otros contextos cuando estamos hablando de Provida. Los anticonceptivos son abortivos. Sí, y muchas veces decimos, no, este es un anticonceptivo. No. Bueno, pero un anticonceptivo es que estás precisamente matando la vida. Sí. Entonces son abortivos también. Sí. Son un problema también como lo puede ser un aborto, un anticonceptivo. Y es un asunto muy serio de fe. Sí. No, esto es un asunto pro vida y uno no lo mira así, ¿no? Pero esto de que lo que enseña la Iglesia de infertilidad es un concepto pro vida. Entonces aparece el libro, se juntan los estudios, las experiencias y viene el libro The Infertility Companion for Catholics. Sí. ¿Está bien dicho? Sí, muy bien. Qué bueno, Enrique Duprat, lo dije bien. The Infertility Companion for Catholics. Sí. Me llama la atención el título. La compañía de la infertilidad para el católico sería la traducción. El acompañante. El acompañante católico, ¿cómo lo traducirían ustedes al español? Bueno, para católicos. Para católicos. Sí, para católicos. O sea, la infertilidad para que un católico pueda saber de qué se trata, vamos a llamarlo en otras palabras. Sí, para que sepa las enseñanzas de la Iglesia, también cómo sobrellevar las dificultades, o sea, como ella dijo, tiene un capítulo para los hombres, o sea, tratamos de abarcar bastante dentro de... Cómo mantener la fe, mantener la relación. Ajá. El discernimiento, o sea, tenemos un capítulo sobre el discernimiento, la adopción, o sea, tenemos muchos temas. Ahora, ya que las dos han pasado por el proceso de adopción, yo he oído casos de parejas que cuando se habla de adopción, ahí mismo paran el carro. Dicen, no, eso es muy caro, eso es muy complicado, hay que tener todo un proceso, viene la parte legal, hay que tener un permiso, en fin, no sé cuánto, y ahí mismo matan el posible. ¿Es complicada la adopción? Para nosotros, o sea, yo creo que cuando Dios quiere algo, Él abre las puertas. O sea, en el caso nuestro, en 6 meses nosotros teníamos nuestros hijos, o sea, desde empezar el proceso hasta tener los bebés en la casa. ¿De qué nacionalidad son tus? Son americanos, son afroamericanos. Ajá, afroamericanos. Sí, son gemelos y... ¿Ellos son hermanos? Sí, son... Sí. Daniel y Victoria, y ellos ahora ya tienen 7 años, o sea, están súper bien. Déjame, give me 5. No, me encanta eso de que hayan decidido adoptar una parejita de nenes afroamericanos. Eso habla del tremendo valor moral que tienes tú y tu esposo, ¿eh? Los felicito. Nosotros en realidad nosotros hicimos el discernimiento, igual que hicieron Angelique y Richard, y entonces nosotros buscamos, por ejemplo, nosotros estamos en Miami, ahí las caridades católicas no hacen adopciones, no había un lugar, pero otros amigos tenían una agencia cristiana que lo que hace es tratar de salvar a los bebés que van a abortar las mamás. O sea, tienen como una clínica al lado y ellos les hacen los sonogramas para que las mamás vean los bebés. Y fuimos allá, nosotros hicimos todos los papeles, todo. O sea, tal vez yo como abogada los papeles no me asustan, no creo que haya sido algo abrumador. No, le asustan a quien tú le das los papeles. a la abogada, ¿no? Ya tiene la mente... Ajá. No, pero no fue un proceso. Pero se tiene que iniciar por un proceso administrativo, la adopción, tiene que ser por medio del Estado, del condado. Nosotros no lo hicimos a través del Estado, fue privado, pero uno sí tiene que hacerse las huellas, o sea, las personas, la agencia tiene que ver que unos son personas buenas que van a poner a los niños en una familia
decente, vamos a decir. O sea, no es que yo digo, bueno, yo quiero adoptar ese niño que yo quiero este niñito que no tiene papá, mamá, así que ya véngase para acá. No, hay todo un proceso, administrativo y religioso. Sí, también, o sea, tenían que venir a la casa, los trabajadores sociales, ver la casa, estar seguro que uno puede mantener a los niños, o sea, sí, ellos quieren estar seguros de que todo está bien, pero uno lo entiende, o sea, son vidas, o sea, son bebés, y entonces para nosotros no fue algo tan difícil, o sea, sí teníamos que hacer algunos viajes, tener entrevistas, hablar con la trabajadora social, pero nada, nosotros seguimos nuestro proceso y Dios sabe los caminos. Mi esposo seguía tratando con los tratamientos de él y yo saliendo del hospital manejando porque mi esposo lo acababan de hacer un tratamiento, nos llamaron de la agencia que nos habían escogido. Acaba usted de dar a luz unos gemelos. Básicamente, o sea, no, la señora estaba en estado todavía, pero que los habían escogido. Ah, qué lindo. Entonces pudimos conocer a la familia. ¿Lloraste? Era muy todo, o sea, como, no sé, como si fuera una película, ¿no? O sea, como que todo paró. Yo me acuerdo dónde estaba manejando, tuve que parar el carro, ¿no? O sea, todo que uno no entiende, pero sí, fue una cosa muy interesante. Es un dar a luz en cierta forma. Sí, y también el que fueran gemelos era como confirmación, porque sabíamos que nuestra hija había rezado por eso. Entonces, Dios no sabe, o sea, Dios sabe lo que hace. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija mayor, Mónica. Mónica, así que cuando yo tengo alguna intención, Mónica, te la voy a mandar a ti porque creo que tienes línea directa allá arriba. Yo creo que es cierto. Yo creo que y en el caso tuyo, cuando ya deciden por fin adoptar, también inician el proceso, digamos, legal y después. ¿Y los tuyos cómo fueron adoptados? Bueno, o sea, igual, el proceso fue cuando Dios abre las puertas y quiere algo, a veces. Y también quiero animar a las personas que tal vez no han estado haciendo. Díselos acá, a su cámara, para que te vean así. Díselo. Para las personas que han estado en el proceso mucho tiempo, que no se desanimen. Si es el plan de Dios para ustedes, aunque se demore 6 meses, como Carmen, nosotros menos de un año, que nos dijeron, adoptamos de Vietnam y nos dijeron que iba a ser 2 años y fue menos de un año, y era internacional, o sea, es increíble que fue tan poco tiempo, pero... ¿Por qué internacional? ¿Ustedes dónde es que me aplicaron? A Vietnam. Vietnam, sí. Oye, se fueron al otro extremo, sí. Bueno, y lo más interesante es que viajó mi esposo. Está lejos de Miami, Vietnam, ¿verdad? Bien lejos. Yo no pude ir, yo estaba en estado ya con nuestro segundo hijo, porque Dios tiene sus planes y nuestros 2 hijos mayores se llevan 10 meses. Ajá. Entonces, pues nada, mi esposo y mi cuñada fueron a Vietnam a recogerlo. ¿De qué edad vinieron? 8 meses. 8 meses. Bebé y ha estado con nosotros desde entonces. O sea, sí, el proceso fue mucho papeleo, las huellas digitales, como dijo Carmen, que tienen que inspeccionar la casa, pero al final del día, o sea, todo lo que sea plan de Dios vale la pena, aunque sea costoso en tiempo, emocional, todo eso, todo el proceso de adopción sí puede ser difícil. Puede haber problemas en que tal vez la mamá biológica por alguna razón decide que quiere mantener el hijo y eso es lo ideal al final del día, ¿no? Bueno, incluso puede haber el caso que lo nieguen, ¿verdad? Que por alguna razón le digan no califica X razón y no se dé. Pero o sea, no es una panacea que a todo el mundo le dan niños así, como en una panadería, ¿no? Eso mismo, y uno nunca sabe las cosas de Dios, tal vez un niño específico está diseñado por una familia en particular, o sea, tenemos que confiar en Dios al final del día. Ahora, ustedes 2 mamás, ustedes 2 como mujeres, a mí me han comentado de que cuando hay este proceso en el Señor, como en el caso de ustedes, que se establece un vínculo casi como si fuera umbilical con esos adoptados, o sea, que se crea un vínculo materno profundísimo. ¿Es realidad esto? ¿Ustedes han vivido esta experiencia de que estos chicos, como si tú los hubieras parido, vamos a poner la palabra? Sí, o sea, yo no siento ninguna diferencia entre mis hijos. O sea, sí, algunos tal vez luzcan distintos, pero son qué lindo, mis hijos, ¿no? Pero son mis hijos, claro. Todos son mis hijos. Y solo quería decir una cosa sobre lo económico. O sea, porque es verdad que muchas personas dicen el pero de, esto cuesta mucho, la adopción, pero confiar en Dios, o sea, nosotros... Era una adopción privada, nosotros teníamos ahorros que pusimos para poder adoptar, pero por distintos medios, o sea,
por cosas de los impuestos hay un crédito que dan en los Estados Unidos y todo el dinero que nosotros pusimos lo devolvieron. O sea, mira, eso está interesante. Pero nosotros no lo sabíamos, ¿no? Empezando el proceso, nosotros simplemente confiamos. Dijimos, bueno, Dios quiere esto, nosotros vamos a confiar y Dios, o sea, todo lo devolvió. O sea, son cosas que uno confía y Dios siempre provee. Él en los detalles siempre se puede ver, ¿no? Y en el caso tuyo, Anjali, también hay ese vínculo con tus chicos vietnamitas. Sí, o sea, en mi hijo y tenemos 5 biológicos y yo siempre quiero decirle a los padres, porque ese es uno de los primeros temores que nos preguntan las familias que están pensando en adoptar, pero uno puede querer un hijo no biológico igual que los biológicos, pues ambas tenemos de los dos y sin ninguna duda podemos decir que queremos todos los niños por igual. O sea, como que se me olvida, y entre ¿no? los niños no hay, son hermanos. Son hermanos. Totalmente. No hay nunca ha salido el de que tú no eres mi hermano. No, ellos son hermanos. No, se quieren muchísimo, al contrario, todos miran a Manuel como el líder de la casa, todo lo que dice Manuel es ley. Y o sea, es un cariño y un amor, como cualquier hermano se pelean, pero normal, todo normal. O sea, y queremos, o sea, animar a las parejas que sí tienen esa duda, que sí es tabú en la comunidad nuestra hispana, uno puede querer de todo corazón. Si San José no fue el papá biológico de Jesús. Correcto. Sin embargo, él lo quiso y lo crió como su hijo propio. Y hay que confiar que Dios va a hacer y tal lo quiso que nos lo dejó como el patrono universal de la iglesia, ¿no? Es verdad. Mi patrono, San José. Exacto. Hay que confiar en Dios y los planes. Ahora, aparte del libro que yo ya se había consultado, pero el libro todavía no está traducido al español. No. Pero se puede conseguir en inglés. Sí, se puede conseguir. ¿Se puede conseguir en Amazon o dónde es que se puede conseguir el libro? La prensa es Ave Maria Press. Ave Maria Press. Sí, la editorial, gracias. Ajá. ¿Y también está en Amazon? Sí, está en Amazon, en cualquier lugar. O sea, ustedes lo buscan y... ¿Usted habla inglés? Bueno, apúntelo, se lo vamos a dar. Dígale el nombre para que todo el mundo lo sepa. The Infertility Companion for Catholics. Ajá, ese es el título del libro. Sí, ese es el título. Ahora, ustedes acaban de tocar un punto que estoy seguro que hay mucha gente que tiene inquietudes y más preguntas. ¿Ustedes tienen alguna forma de que la gente pueda comunicar, hacerles consultas? ¿Tienen tiempo para atender? Sí, claro, ¿sí? Con mucho gusto. No saben la caja de Pandora que están abriendo, ¿eh? No, porque mucha gente, créanme, este es un tema que no se toca. Sí, hay que hablarle. En 22 años que tenemos nuestra fe en vivo, nunca había hecho yo un programa donde se haya salido a la luz este tema que me parece importantísimo y luz para tanta gente que quizás está en este dilema, ¿no? Sí, no, con mucho gusto. O sea, nosotros no somos expertas, sino personas que queremos al Señor y no, sí son expertas. No sean humildes, son expertas. Son expertas porque tienen la experiencia, no solamente la experiencia, digamos, intelectual, sino la experiencia vivencial, que es lo importante, ¿no? Sí, mucha gente lo que necesita es apoyo. Ajá. Y ya estamos aquí. Pues tenemos una página en Facebook, que si uno va a Facebook y busca The Infertility Companion for Catholics, puede encontrar nuestra página. O sea, el mismo título del libro es en la misma página. ¿Y qué se abre la página y qué encuentra uno ahí? A ver, cuéntame, Anjali. Bueno, tenemos, por ejemplo, muchas veces ponemos ayuda espiritual, por ejemplo, oraciones que uno puede decir para animarse durante tiempos de infertilidad. Pero no te vayas tan rápido, ese punto es muy importante. Ustedes dos mencionaron algo importante, la puerta que abre el Señor. O sea, hay que ir en oración, o sea, esto hay que ir en una dimensión también, y no es que uno se convierta en un místico ni cosa, hay que ir con la parte espiritual abierta, buscando la voluntad de Dios, y para buscar la voluntad de Dios hay que orar. O sea, ¿tienen ustedes oraciones para...? ¡Qué bonito! ¿Las han compuesto ustedes o son de alguien? Las dos cosas. En el libro tenemos algunas que nosotros escribimos y también algunas que han escrito otras personas, sí. ¡Ah, qué bonito! Sí, y las compartimos porque hay momentos en que uno se desespera, ¿no? Y no sabe qué decirle al Señor. Y pues ahí les podemos dar las palabras a través de otros santos o otras personas que han pasado por esto también. O sea, tienen la parte espiritual, oraciones. ¿Qué más puede encontrar la gente en el Facebook? ¿Tienen testimonios de otras parejas? ¿Han podido ustedes recopilar testimonios? No, pero sería buena idea. Gracias por darnos esta idea. Bueno, en el libro sí. Ya voy a llevar el copyright, también va a estar ahí. Y Pepe Alonso. No, pero en el libro sí. Nosotros entrevistamos a otras parejas también y personas que tenían experiencias un poco distintas que las nuestras, que eso está en el libro. Y en la página de Facebook también si hay eventos, por ejemplo, en nuestra parroquia hay un grupo de apoyo
para personas experimentando la infertilidad. Me preguntó alguien, ya oí que me dijeron, ¿qué parroquia? Dime dónde. Nuestra parroquia es Church of the Little Flower en Coral Gables, Florida. Pero en otros lugares, o sea, en otras partes del país hay grupos, han habido eventos, nosotros ponemos la información si nos la dan, nosotros hacemos anuncios de ese tipo. Pongan en Facebook, que de veras se lo recomiendo, experiencias de otras parejas. Tú ves cuando vas a comprar un producto que pone comentarios de gente que ha comprado este producto. Sí. Creo que sería interesante que pudieran también otras parejas compartir su experiencia, aparte de la de ustedes dos, que ya es muy válida, ¿no? Es importante, porque así también crecemos con la experiencia de otros. Ahora va la siguiente pregunta, que es también importante. ¿Ustedes viajan, dan conferencias y la gente les contacta y les pide ir a X sitio para poder dar una conferencia a parejas? ¿Están disponibles para este tipo de ministerio? Con mucho gusto, porque lo vemos como un ministerio. O sea, Dios nos sigue llamando, aunque gracias a Dios hemos podido crecer nuestras familias. Él no ha parado de tocar en nuestras puertas y decirnos que esto sigue siendo tan importante que cuando empezamos hace 7 años, porque las personas siguen pasando por esto, siguen cargando esta cruz. Y tenemos que hacer esa voz profética dentro de la iglesia diciendo, sí hay una respuesta de la iglesia está aquí para ti y queremos ayudarla, queremos ayudarlos a cargar esta cruz. Y por lo tanto sí, podemos hablar en inglés o en español para sus grupos. Juanse, no, nada más con Angeli o sea, pueden ser bilingües, en inglés o en español pueden hacer las conferencias. A veces hemos hecho las dos cosas, o sea, como estamos haciendo aquí este fin de semana, o sea, estamos hablando hoy en inglés y mañana en español. Y el tema que van a tocar en este gran congreso aquí en Anaheim va a ser precisamente la infertilidad y la postura de la iglesia respecto a esto. Exacto, sí, porque una de cada 6 o 7 parejas se enfrenta con esta realidad de la infertilidad. A ver, ese número una de cada 6 o 7 parejas se encuentra en el problema. Sí. Oye, es un porcentaje alto. Es muy alto. O sea, es algo que ha aumentado por distintas razones. O sea, las mujeres estamos empezando nuestras familias, o sea, muchas veces, más tarde, o sea, no a los 20 años como antes, sino muchas veces a los 30 o 35, y la fertilidad Dios la ha hecho de tal manera de que se va disminuyendo. ¿Por qué las mujeres hoy se casan un poco más de más edad que antes? Yo creo que es buscar, o sea, muchas son la idea de la carrera, o sea, nos han inculcado que debíamos sacar una carrera y eso involucra tiempo, o sea, por ejemplo, mi carrera yo estudié como 8 años, o sea, entre una cosa y otra, entonces uno va posponiendo. ¿Pero cuál de las dos carreras? Pues tú tienes 2 sombreros, la de abogacía. No, pero primero, o sea, lo de administración, negocios. Eran 4 años y después otros 3 para abogacía. Entonces, son cosas que le dan prioridad, digamos, a los estudios, por decir una cosa así. Después de los estudios, entonces quiere trabajar un tiempo para como que, o sea, poder también experimentar el mundo. Pero fíjate que es importante este punto, porque el cuerpo de la mujer está diseñado de tal forma que los años jóvenes son los más propicios para todo el cuerpo, el útero, en fin, toda la parte reproductiva es cuando está más disponible para poder hacerlo con menos complicaciones, ¿no? Conforme van pasando los años se va haciendo más complicado. Sí. Y pueden venir abortos, digamos, no que aborte la mujer, sino pueden venir espontáneos y cosas por el estilo, ¿no? Sí, muchas complicaciones y las personas no se dan cuenta, no piensan que sí, que pueden tener su carrera y cuando tengan 40 años empezar su familia y no es así. Qué bueno que lo oyó usted tiene 40, cuidado. Pero es interesante porque ¿sabes qué prefieren? Prefieren adoptar un perro o un animal y no tener familia, ¿no? Es verdad. Y yo creo que también vivimos en una cultura que nos dice que las mujeres lo podemos hacer todo. Podemos tener nuestras carreras, podemos tener nuestros estudios, podemos tener la familia. Y de cierto modo, sí, gracias a Dios tenemos más oportunidades hoy en día como mujer para poder hacer todas estas cosas. Pero sin mentirnos y decirnos que cuando querramos nosotros o cuando estemos listos, cuando ya he llegado a ser manager en mi trabajo, que entonces ahora sí puedo tener hijos, porque no es tan fácil como eso. Hay que hablar muy francamente con las mujeres sobre este tema. Claro, la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. No hay que poner las cartas sobre la mesa y decir, mira, este es el plan de Dios, si nosotros alteramos un poco este plan, hay consecuencias, no que Dios nos castigue. Nosotros alteramos el tiempo que Dios tiene para todo. Hay un tiempo para todo, como dice, ¿no? Un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para tener hijos, un tiempo para malcriar a los nietos.
Exactamente. Yo ya llegué a ese tipo de... Yo espero que algún día Valqueria y yo por algún bisnieto también. Ah, qué bueno. Así que qué importante. Bueno, vamos a dar la página de Facebook o donde la gente les puede contactar. Lo voy a poner en pantalla porque hay gente que no lo capta inmediatamente, pero ¿dónde la gente les puede contactar a...? Sí, lo más fácil es cuando uno entra en Facebook, pone facebook.com y entonces hace búsqueda The Infertility Companion for Catholics. Y ahí sale la página nuestra. Vamos a orar para que una editorial católica se decida a tomar el libro que ya está traducido a español, pero hace falta una productora, una editorial que lo quiera publicar. Sería un éxito. Esperamos que sí. Es que queremos proveer esto para Sí, las personas necesitan la ayuda. Si usted sabe de alguna, estoy hablando en serio, si usted sabe de alguna editorial católica, escríbame. Ya sabe de dónde, aquí a EWTN, para pasarle esta información, porque según nos ve tanta gente que a lo mejor seguramente puede haber en Colombia, que hay tanta gente donde produce, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, ¿cuál sería en 30 segundos tu último mensaje, Carmen? Que la iglesia tiene mucha esperanza para las personas cargando con esta cruz, que por favor busquen información, ayuden a otras parejas, que seguro todo el mundo conoce a alguien que ha pasado o está pasando por esto. Que tengan fe y esperanza y con Dios lo pueden sobrellevar. Ajá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Pablo, ¿verdad? Angeli, ¿cuál sería tu última palabra, tu último consejo para comentario? Yo creo que en todo en la vida Dios es un Dios de mucho amor y de muchas sorpresas. Y tal vez nosotros pensamos que sabemos lo que es el plan de Dios para nosotros y nuestra familia, pero lo de Dios es mucho más maravilloso de lo que nosotros tenemos pensado para nosotros. Así que confiar y con fe adelante. Bajarse de la barca. Eso sí. Ese evangelio me gustó. Bajarse de la barca. Ese es el mensaje. Bueno, creo que ustedes, igual que yo, han quedado hoy iluminados con una dimensión que no habíamos mucho a veces contemplado. Para mí, he encontrado cosas muy nuevas hoy, ¿eh? Se los digo, me siento muy feliz de haberlas tenido aquí con nosotros. Gracias. Y estoy seguro que hay tanta gente que está muy agradecida con ustedes dos. Gracias. Y le gustó esto. Le gustó lo que WTN le puede traer a su casa, ¿verdad? Temas como este tan importante que a veces no los oímos en la parroquia, no los oímos en la homilía, no sé. Pensamos que esto no se trata, EWTN lo trae. Y Madre Angélica quiso que EWTN fuera esto, una ventana al esplendor de la verdad. ¿Quiere que EWTN siga continuando con esta misión? Apóyenos. Con oración, empezamos siempre en oración, pero también con su aporte económico. Vaya usted simplemente a nuestra página WTN y ahí va a encontrar cómo poder hacer una donación para que sigamos teniendo Cármenes y Angelis con nosotros, gente que nos traiga estas experiencias. Bueno, pues les digo a sus maridos, después de que den sus conferencias, van de vuelta a Miami y allí nos vamos a ver algún día nos vamos a visitar en Miami. Muchas gracias. Si Dios nos concede una semana más de vida, ya saben, aquí los espero el próximo lunes para seguir, ¿qué? Haciendo que nuestra fe sea algo que vive. Hasta entonces, adiós.